Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Buenas tardes, ¿cómo están terminando el día de hoy? Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno tenerte por acá. Bueno, ay. Hola Octavio, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por acá. Ah, chicos, muy bien, gracias a Dios. Eh, Acoplándome al clima de Montería, pero todo súper bien. Hoy estuvo por acá lloviendo, así que, bueno, pues ahí estamos avanzando. Entonces, súper, súper. Roberto, me envías una invitación, pero si quieres que luego hagamos un espaciecito de una, me escribes ya que hoy vamos a estar, es con Carlos para que hablemos de un tema súper interesante. Un tema muy básico para todos los que tenemos negocios en el sector agropecuario. Entonces, por acá vamos a mirar si le envío el audio. Le voy a invitar a Carlos, que no se ha unido por acá, para que ya esté con nosotros. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Súper, Buenas, súper. Excelente. todos. Listo. Máximo audio. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás por allá? ¿Qué horas son en Argentina? Yo en estos momentos, hoy estoy en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, Ah, ok. que es un lugar netamente agrícola y ganadero, así Mm, que, así que bueno, aprovechando un poquito para compartir con todos ustedes, este, voy a acomodar un poquito acá mientras vamos charlando un ratito. así es. La idea es justamente esa, la idea es poder transmitir, digamos, un par de conceptos interesantes al momento de justamente gestionar una empresa del porte agrícola y ganadero, ¿no? Yo creo que es algo que por ahí mucha gente, uno que trabaja mucho en el rubro se da cuenta de pequeñas cosas que por ahí la gente toma o pasa por alto y es muy importante el tema del manejo de información, ¿no? Yo creo que no solo en este rubro, yo creo que también en el rubro en general de los agronegocios, yo creo que el manejo de información yo creo que es vital, ¿no? Para la toma de decisiones, para la toma de decisiones no solo en el momento, o sea, no solo después de una gestión, sino también en el momento adecuado. Yo creo que eso es lo que cambia y lo que se identifica de una, de una correcta gestión, ¿no? Sí, de cierta manera, la intención siempre es buscar anticiparnos, no siempre actuar de forma correctiva. Ese tema de planificación es bastante complejo, pero hay que colocarnos las pilas con eso y tener muy claro qué es lo que tenemos que tener, digamos, identificado, ¿cierto? En el entorno tanto interno como externo del negocio. Tal cual, sin lugar a dudas. Yo creo que a mí siempre que me toca charlar con gente del rubro, muchas veces uno intenta no tener la palabra de errores o de inconvenientes, sino uno siempre trata de hablar de oportunidad de De mejora, ¿no? oportunidades de mejora. Así es, esa es la palabra clave. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿cierto? De qué Hoy vamos tenemos por mejorar. de qué tenemos por mejorar, cuáles son, en dónde estamos parados, hacia dónde nos dirigimos y qué es sobre todo lo importante en el momento de manejar una correcta gestión, ¿no? De todo lo que implica el rubro, no solo ganadero, sino también el rubro agrícola y cualquier otro rubro donde uno quiere emprender. Así es, en general, incluso para todo negocio. Acá estamos con el sector agropecuario y digamos que nuestro enfoque es impulsarlo, pero esto va para cualquier negocio y hemos tratado de hablar desde Agroemprender Colombia varios aspectos a nivel administrativo,
Carlos, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo que hayas tocado la puerta de Agroemprender, que de cierta manera es un llamado para volver a comenzar y reactivar este proyecto donde queremos mejorar esa gestión empresarial de los negocios, al mismo tiempo apoyar en temas de marketing digital para el sector agropecuario. Estamos en Colombia, pero como sabemos, ya nos vamos, o sea, la idea es seguirnos comunicando entre todos porque ya esta es la realidad y que es algo que debemos de valorar bastante, poder tener la oportunidad de hablar contigo, que en Argentina ya es otra cultura, de pronto unos sistemas con algunas diferencias, al mismo tiempo pues ahora que nos estás contando que estás en Bolivia, pero yo sé que todos estamos en el mismo objetivo y que tenemos cosas similares que aprender y cosas también que en este caso pues también es una ventaja competitiva de pronto de un país a otro y que nos podamos, ¿cierto?, apoyar desde allí. Sin Entonces, lugar sí. a dudas, más allá de todo lo que tiene que ver con lo cultural y la idiosincrasia de cada país, yo creo que en el rubro, uno de los rubros ancestrales más antiguos de todo el mundo, el tema de la agricultura y la ganadería, yo creo que para este tipo de rubro, más allá de algunas diferencias culturales y por ahí técnicas de manejo, a mí me parece de que no hay frontera, no hay barreras, No, y que tranquilamente puede pasar, digamos, en algunas conferencias, en algunas reuniones y demás, donde se encuentra gente metida del rubro y justamente ese intercambio de información, ese intercambio de ideas que es brillante, porque es brillante, así eh, es. sirve para cualquier tipo de lugares, más allá de la diferencia entre climas, de la diferencia entre manejos y demás, pero yo creo que es muy importante sacar provecho justamente de eso y de compartir y de enriquecerse justamente con esa información que uno siempre tiende a compartirla, o es la idea, tender a compartirla para el mejor, Exacto. porque de esto se trata la actividad, ¿no? Yo creo que la actividad se Ujú. trata justamente del mejoramiento continuo y de poder siempre ver más allá de las fronteras y de ver en qué yo puedo ser más eficiente, eficaz y darse cuenta que en definitiva esto, al igual que cualquier otro tipo de negocios, tiene esa finalidad que es justamente la rentabilidad de tu negocio, ¿bien? Que es Ujú. justamente darte cuenta de que así uno haga zapatos, tenga un tambo, haga producción de carne, tenga una fábrica de autos, uno siempre tiende a buscar justamente esa eficiencia y esa eficacia en el rendimiento que te permita justamente mejorar una productividad y tener obviamente la maximización de ganancias, ¿no? Exacto, y eso es general. Entonces, conociendo pues como tal que Colombia, Argentina, pues digamos que hay muchos países que son bastante fuertes a nivel de ganadería. Nosotros tenemos mucho que seguir pues como adelante, pero sí, lo que hablamos de que todos tenemos ese mismo objetivo y a nivel administrativo digamos que se tocan temas para cualquier tipo de negocios en cualquier parte del mundo, entonces aquí es un llamado bastante interesante porque los que queremos seguir siendo sostenibles en el tiempo, siendo competitivos a nivel país o en nuestra zona específica, tenemos que ir cogiendo todas estos aprendizajes de las personas que se han metido en el negocio. Entonces, luego, pues, de esa introducción y agradecerte de nuevo, Carlos, por este espacio, vamos a entrar a la información tan valiosa que tienes para nosotros, para toda la comunidad de Agroemprender Colombia, para la comunidad tuya que se está conectando. Bienvenidos y muchísimas gracias. Recuerden que va a quedar grabado el en vivo y también lo compartimos en el enlace de YouTube. Listo, entonces, vamos a empezar. Digamos, el tema aquí principal es la importancia de manejar esa información para esa correcta gestión ganadera, ¿cierto? Entonces, Así ¿cómo estoy tomando mis datos? ¿Qué nivel de análisis tengo o estoy llevando? ¿Cuáles son mis alcances? ¿De qué manera puedo mejorar esa gestión que estoy realizando? ¿Y qué tipo de índices o indicadores deberíamos estar echándole ojo para que estemos
adelantado, ¿cierto? Porque la idea no es como de cada año voy a mirar cómo terminó, digamos, mi negocio. Y eso va también hasta a nivel contable, sino que la idea es que desde esos indicadores, por eso es muy importante la tecnología, los sistemas, mirar en el día a día, ir alimentando esos sistemas para que nos vayan dando unos indicadores más reales, ¿cierto? A veces también los negocios se pierden en los detalles. Entonces, aquí hay, digamos, mucho de qué hablar. Luego, si le parece a toda la comunidad, hacemos un espacio más, de pronto también un poco más amplio, nos podemos ir para Google Meet, algo pues más privado, hablar de temas más específicos, pero hoy el tema es bastante amplio, entonces espero que lo aprovechen bastante. Entonces, eh, desde ahí estamos viendo, Carlos, la importancia del manejo de la información, la correcta gestión. Chicos, desafortunadamente, cuando tenemos esta pantalla dividida, no nos permitió en el ensayo de hoy al mediodía poder tener unas diapositivas. Sin embargo, la vamos a publicar como, pues, como un post normal en nuestras cuentas de Instagram para que puedan verla más en detalle. Pero desde ahí, pues, desde acá, la parte de atrás de Carlos, pueden ver como información. Exactamente, sí, bueno, bueno, la única desventaja me van a ver un poco oscuro como una sombra, pero bueno, yo creo que lo importante de todo esto es un poquito lo que se puede llegar a ver, que son las diapositivas, que de todas formas las vamos a estar subiendo no solo en la página de Agroemprender Colombia, como María Fernanda, sino también que las voy a subir yo en mi página de Capa Asesoría. Así que Así es. bueno, para empezar un poquito a entrarme en el tema, justamente agarro y tomo un poquito de lo que me comentás, del aprovechar el tema de la tecnología y la importancia que tiene justamente en la recaudación y el manejo de información. Ustedes saben que el tema de la agricultura y el tema de la ganadería es un tema que es una actividad que se viene manejando de hace demasiado tiempo, de hace muchísimos años, y generalmente, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace un par de años, 50, tal vez menos de 50 años, eran actividades que hasta el día de hoy siguen siendo netamente familiares, pero se las tomaba justamente como tal, se las tomaba como actividades de un negocio familiar, pero les costaba mucho encarar y ver al negocio familiar o a la actividad familiar como una empresa. Entonces, esta estructuración de empresa, de verla como si fuese una empresa con todo lo que conlleva a nivel de organizacional, a nivel de infraestructura, a nivel de organigrama y demás, es muy difícil. Y hoy por hoy, gracias a Dios, con la gente que justamente se capacita para ayudar a ese tipo de personas, a ese tipo de familias, a transformar y al pasar ese proceso muy difícil justamente que es de transformar lo que es una empresa netamente familiar y que se la vea con ese punto de netamente familiar, a justamente a manejarlo como una empresa con todo lo que eso conlleva. Ustedes sabrán que en épocas no muy lejanas era la típica binomio, lapicera y el cuadernito en el bolsillo y se anotaba muy poca información y era la contabilidad que se llevaba en ese momento y eran los registros que se llevaban en ese momento. Y hoy por hoy, con la aparición de la tecnología, la facilidad de la toma de información, la facilidad de conocer información a través de Internet, a la facilidad de estar todo el tiempo empapado de información todos los días, eso es una ventaja que no hay que desaprovechar y hay que animarse justamente a ese cambio, ¿no? Ujú. Entonces, hoy vamos a ver justamente el tema de la importancia justamente del manejo de esta información para que se haga una correcta gestión ganadera. Y yo siempre que arranco y hablo con los productores y demás, yo generalmente siempre arranco ahí con una frase que no sé si van a poder leerla por el fondo, pero es una frase que es muy interesante, justamente de un físico matemático que se llama William Thomson Kevin, que dice lo que, si lo pueden ver ahí, dice Sí, justamente, ¿sí? lo que no se define no se puede medir. Claro, lo que no se Ujú, define no se puede medir, lo que no se mide no se ujú, puede mejorar, y lo que no se exacto. mejora Se mejora, ahí justamente está tiende a súper bien. parecer, ahí se está viendo mejor, lo que no se mejora tiende justamente a degradarse, a desaparecer y todo. Entonces justamente Exacto. comienzo, yo creo que ahí está la oportunidad de mejora que tiene un productor o una empresa agropecuaria, ¿bien? En decir, bueno, ¿qué es justamente la información que yo estoy
estoy manejando, qué es lo que yo quiero medir, porque a partir de lo que yo tengo y lo que yo quiero medir es donde nosotros nos planteamos justamente los objetivos, y nos planteamos los objetivos tanto a corto como a largo plazo. Entonces justamente es importante para tener lo que se conoce como la mejora continua dentro del sector y dentro de la actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es justamente lo que nosotros vamos a tener que tener muy, muy en claro? El tema de la toma de datos, ¿bien? Es fundamental y es el puntapié inicial para todo lo que es justamente el registro y manejo de información para la toma de decisiones posteriores. Y cuando hablamos de toma de datos, nosotros hablamos de toma de datos en el rubro ganadero para cualquier tipo de actividad, ya sea para actividad de ganadería comercial, de fito, de ganado de carne, para lo que es la ganadería de cabaña, lo que es la genética, los toros reproductores, para que es, por ejemplo, el tema de la cría, la recría, el tema de la lechería, los tambos, para todo tipo de actividad que uno se imagine de lo que es la ganadería, es fundamental el tema de la toma de datos y ver cómo estamos nosotros tomando datos. Para eso justamente existe la posibilidad de manejar la información a través de planillas, por ejemplo, que esas planillas después se las puede volcar a algún tipo de software agropecuario, que ya vienen hoy por hoy una infinidad de software que están adecuados a la medida justamente de cada una de las actividades para poder devolver la información y tomar decisiones que uno necesita sobre la marcha. Pero lo importante de todo es hacer una auditoría, hacer un análisis. Cuando yo llego siempre a las empresas, lo primero que hago es una auditoría de cómo se manejan con la toma de información. Entonces vas persona por persona encargada del campo, con el ingeniero, con el productor, con el zootecnista, con el encargado de contabilidad, con cualquier persona. A ver, mostrame qué es lo que estás haciendo, cuál es la información que estás tomando, cómo la estás tomando y en qué se puede mejorar, porque siempre, y reitero, siempre hay una oportunidad de mejora de poder justamente hacer que la forma y la metodología en donde nosotros nos manejamos con la toma de datos se puede todo el tiempo estar corrigiendo para bien. ¿Bien? Entonces, Carlos, qué pena te interrumpo. Cuando ustedes le dicen allá ganadería de cabaña o en cabaña, hablas de algo pues que es en este caso, ay, se me va la palabra en estos momentos, confinamiento, ¿sí? claro, nosotros tenemos, depende del país, Sí. por ejemplo, muchas veces pasa que la parte de lo que es producción de carne, que se puede ser, digamos, producción de carne que puede ser engorde a corral o engorde Sí. es feedlot, que se llama, y lo que Ujú. realmente también está muy, muy, muy arraigado por la genética, ¿no? La genética de producción, Sí. que es una de las actividades más, que más dedicación, si se quiere, porque en cuanto al tiempo y la inversión de todo lo que tenga que ver con la vacunación, las hormonas o los toros, el tema de la monta, la fertilización in vitro y demás, puede que justamente la terminología varíe en cuanto a los diferentes países, las diferentes zonas, pero hay algo que hay que entender que es muy importante, que mucha gente por ahí no lo conoce o no lo ve bien. El tema de la ganadería tiene una trazabilidad tan importante, tan importante, que uno tiende en primer lugar, a no a llevarlo como si fuese una actividad completa, desde el momento, por ejemplo, el momento en el que se hace la inseminación, con las pajuelas o la vaca vacía, el momento de la cría, con el destete, ese destete después se va destinado para, si es vaquillona, tiene un destino, si es ternero, que vas a hacer torete, tiene otro destino y demás. Entonces, por ahí la gente le cuesta muchísimo hacer un nivel de análisis por cada una de las actividades. Entonces, yo siempre lo que les digo es, lo importante es llevar y manejarse como unidades de negocio, ¿bien? Entonces, cuando Ujú. nosotros nos manejamos como unidades de negocio, la primera pregunta que nosotros justamente nos deberíamos hacer es el tema de como ven ahí en la pantalla, cuál es la unidad de medida que tiene mi negocio, ¿bien? Porque si yo me voy a dedicar justamente, tengo un negocio con una trazabilidad bastante grande de todo lo que tiene que ver, no sé, la ganadería comercial, o el feedlot, o la lechería, o el tambo, la cría, la recría, o el engorde, nosotros tenemos que meternos en la cabeza el chip de qué es lo que nosotros queremos conocer, ¿bien? Y cuando yo pongo justamente ahí la pregunta de cuál es la unidad de medida, yo creo que es
la unidad que nosotros nos va a permitir conocer qué tan rentable es nuestro negocio. Por ejemplo, si nosotros hacemos el tema de el engorde, ya sea por la metodología que sea, pero nuestra finalidad en el engorde, ¿cuál es? Producir carne. Entonces nosotros deberíamos conocer es, por ejemplo, cuánto a nosotros nos cuesta producir 1 kilo de carne. O, por ejemplo, cuánto nos cuesta producir, si es que se vende justamente el peso vivo, cuánto nos cuesta una cabeza de 450, 480, 500, 550, que obviamente va a depender de la raza y de muchas cosas, pero conocer cuál es, esta es mi unidad de medida, esto es lo que me cuesta producir esto. Lo mismo para el tema de, no sé, de los toros reproductores. ¿Cuánto a mí me está costando sacar un toro reproductor con estas características? Lo mismo para la lechería. Bueno, uno, ¿qué dice? La lechería, bueno, a mí, ¿cuánto me está costando justamente el litro de leche? Y en qué yo puedo mejorar con todas las cantidades de cosas que uno, por el tema de la calidad de la leche, en qué yo puedo mejorar. En definitiva, la esencia del negocio es justamente eso, es conocer cuál es mi unidad de negocio a la cual yo apunto para poder medirme, para poder compararme. Y cuando yo digo medirme y compararme, hablo de medirse y compararse con uno mismo, con diferentes para atrás, o también con el tema de la planificación que uno puede llegar a hacer, en donde uno hace toda la planificación y después hace el famoso comparativo de planificado versus ejecutado, y puede conocer un poco dónde está fallando y en dónde puede mejorar, y también en las famosas charlas de café con tu vecino productor, en donde se conoce justamente ese tipo de índices que vamos a ver más adelante, ese tipo ¿cómo se llama?, de criterio que facilita mucho el tema de la gestión, porque uno cuando habla, mira, a mí me está costando tanta cantidad de dólares o de plata o de bolívares o de lo que sea o de pesos producir esto, uno se empieza a meter en la cabeza, wow, yo estoy o muy por encima o muy por debajo, y empieza como quien dice el debate, pero ¿qué es lo que estás costeando vos? Bueno, yo tengo en cuenta esto y cuánto, y entonces empieza como la charla, ¿no? Carlos, Sí. ahí te complemento una cosita con lo que estás mencionando en cuanto a la unidad de medida. Muchas veces tenemos como, pues, algo súper, digamos que lo tenemos de boca para afuera, ¿cierto? Muy fácil y listo. Yo estoy en ganadería de carne, kilo, ganadería de leche, el litro. Pero también a veces no llevamos esos indicadores a los diferentes rubros o gastos, costos y gastos que tenemos en el negocio. Es decir, qué bueno sería que, digamos, en lo que me gasto de praderas, saber qué participación tiene en ese costo del litro o en ese costo del kilo. Ejemplo. Eso como, digamos que no solamente es dejarlo como en general, como saqué mi costo del litro, saqué mi costo, sino saber la participación que hay en esos rubros. Y ya viene, digamos, el tema que dices de compararlo, porque puede ser un indicador, o sea, puede ser por medio de un costo, un indicador, un informe a nivel nacional, puede ser a nivel regional, según, digamos, las asociaciones, digamos, que nos ayudan, o las federaciones que nos ayudan a dar también más o menos un rango, pero lo que dices con el vecino, me parece que a veces también nos cerramos mucho como nuestra unidad de negocio y no sabemos el otro cómo está de pronto produciendo. No significa de que deba darnos lo mismo, porque en temas de contabilidad también es un poco enredado, porque digamos que esa clasificación de los costos y cómo el contador nos mueve, digamos, esa contabilidad a veces, digamos que es muy importante que tengamos en cuenta que hay una contabilidad que es directamente como la que es obligatoria de mostrarla, digamos, de llevarla pues a los informes correspondientes que nos exige la norma, ¿cierto? A nivel de país. Pero también hay algo que es una contabilidad administrativa, y esa contabilidad administrativa podemos hacer lo que nosotros queramos con ella para obtener la información que, como dices tú, la planificación, donde nosotros revisamos el proyecto, este año quiero producir tanto, este año quiero bajar mis costos en sanidad tanto, ¿cierto? Ahí es donde vamos a empezar a revisar, ¿no es cierto? Es muy importante tener ese referente,
también en esa conversación saber qué es cómo el vecino, el productor está realmente clasificando y moviendo esos costos para obtener X resultado del costo de producción y mirar de pronto nosotros, porque a veces no siempre pues es algo negativo, sino que puede ser que incluso y debería ser que tengamos pues un buen detalle de esos costos, ¿cierto? Porque él nos puede decir, no, el costo de producción está muy bueno, pero mira, no estás teniendo en cuenta, por ejemplo, los servicios públicos, que por ejemplo el 70% es para la producción y el 30% es para la casa, es para algo, digamos, como un gasto administrativo. A veces no se lleva esos detalles, entonces me parece también súper importante que tengamos eso en cuenta. Seguro, seguro. Y justamente haciendo hincapié en lo que me comentas, es importante cuando uno tiene ese tipo de índice o ese tipo de datos, que es lo que te comentaba recién, que se arma el debate, Uh-huh. donde los productores dicen, bueno, pero ¿qué, de dónde sacás? ¿Cómo sacás? ¿De dónde sale ese número? Yo tengo esta es la diferencia. Entonces es donde uno empieza a desglosar y pasa justamente dos cosas. Como me decís, el tema de lo que es la contabilidad fiscal positiva y lo Uh-huh. que es la realidad que no se lleva tan rigurosamente, pasa también el tema de costear lo que serían los costos directos de producción, bien, los Directos, indirectos, fijos, costos directos, eh, los costos variables, variables. Uh-huh. todo lo que tiene que ver con los gastos de administración y estructura, que es Sí, importantísimo. Ahora bien, es todo un tema y es todo un desafío gigante que tarda muchísimo tiempo y no mucha gente lo lleva bien al prorrateo de todo lo que tiene que ver con los gastos de administración y estructura, que en algún momento, pero con mucho gusto, podemos hacer una charla sobre todo lo que es la forma de costear ese tipo de cosas. uh-huh. Pero es importante tener en cuenta de lo que dice María Fernanda, de cuál es el aporte al costo, porque uno dice, bueno, tener un gráfico de torta muy lindo y decir esto es lo que me sale 1 kilo de carne, 1 litro de leche, pero ¿cuánto de eso corresponde a costo directo, cuánto a indirecto, cuánto a variable, cuánto a fijo, cuánto se va en administración, cuánto se me va en estructura? Y hay gente Uh-huh. justamente que ahí decide decir, bueno, a ver, hasta acá saquemos lo que se denomina un margen bruto, costo por productividad, y separemos cómo después y hagamos otro tipo de análisis. Yo generalmente hago ese tipo de trabajos finales, cuando uno Uh-huh. entrega toda la parte productiva por un lado y después hace justamente el acople de todo lo que es el análisis que se mete a esa parte, porque toda empresa tiene sus costos de administración de oficina, lo que es personal, lo que son impuestos, un montón, Ventas, impuestos. y Uh-huh. sobre todo el tema de la parte estructura, porque la parte Sí. estructura no es menos, y hay muchísima plata, muchísimo dinero invertido que hay que amortizar, que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Entonces, es muy complejo y es muy rica la cantidad de objetivos y cosas y metas que uno puede lograr cuando trabaja, pero como te digo, ¿en base a Con qué? En base información. a más información, en base a una buena información, porque si no es Exacto. te agarra un productor y te dice, no, perfecto, yo quiero que me saques cuánto es mi costo de carne producida. Bueno, perfecto. ¿Qué datos tengo? No, la verdad que no tengo nada. ¿Y cuánto se le va en cuántas maquinarias tiene? ¿Cuánto se le va en combustible de maquinaria? No, ni idea, no sé cómo que no lo mido. Uh-huh. ¿Y cuánto se le va a ver? ¿Cuáles son las facturas de papeleta de compra de suplementos para animales? No sé, la perdí, la tengo en el bolsillo, metí el pantalón a lavar. Se Entonces, perdió el papelito. normal, el papelito se perdió y es normal, la libretita la tengo Sí. con aceite, engrasada, no sé, es Uh-huh. normal, es totalmente normal y no pasa te diría, el 80% de las empresas que les cuesta esa organización a nivel de Y información. sí se puede, porque también en un tiempo que estuve trabajando con productores acá de lechería, o sea, uno encuentra en todos los negocios productores muy organizados y es muy bueno que tengamos, o sea, que tomemos eso de ejemplo, de que tengamos como toda esa información y mientras más detallada nos permite clasificar mejor y nos permite obtener una información mucho más real, porque de que podamos hacer una contabilidad se puede hacer, ingresos y gastos, algo pues sencillo, ¿cierto? Pero ya cuando vamos metiéndonos un poco más allá, incluso al inicio habías hablado de los estados, el estado productivo del animal, ¿cierto? También saber cuánto vale en este estado este animal y en este estado este otro animal. O sea, el detalle que podamos llegar a crear y los software, como hablabas de la tecnología,
es algo que nos permite. Realmente esto simplemente tiene un fin, es tomar una decisión mucho más en esa fuente, en la fuente del problema. Cuando nosotros estamos planificando bien esa información, pero no sabemos, o sea, creemos que es una cosa, o sea, hay una bolsita y creemos que puede ser de alguna de estas partecitas de la bolsita, entonces empezamos a buscar, será por acá, será por acá, será por acá, a veces malgastamos la plata tratando de solucionar algunas cosas que no hemos identificado, entonces más adelante, pues la idea es que con toda esa información que tenemos podamos llegar como a ese asunto principal, ¿cierto? Seguramente, y cuesta, y al principio cuesta todo lo que es Sí, organizar información, porque es el primer paso saber. estandarizar bien todo, cómo lo vamos a llevar, cada negocio es diferente. Uno no puede organizarse si no tiene una meta, si no tiene un objetivo. Entonces, lo primero es saber, como decía en la frase recién, es Sí. a dónde quiero llegar. O sea, si no conozco cuál es mi pregunta en base, yo quiero conocer esto, bueno, si no sabemos qué es lo que queremos, entonces es muy difícil a ver por dónde empezamos. Es muy clara la consigna. Entonces, justamente es eso, es tratar de ver y definirse un objetivo, y como te decía recién, muchas veces pasa de que se juntan dos productores y mi precio es esto, y no, pero nada que ver con lo que tengo yo tengo esto, pero ¿qué sacás vos? ¿De dónde sale? Y el que tiene un precio muy distinto, que a lo mejor es muy por debajo o muy por encima, pero porque no maneja el mismo nivel de información, generalmente casi en el 90% de los casos, ¿qué pasa? Se empieza a interesar, empieza a decir, no, ¿por qué él maneja esta información que yo no conozco? Y empieza a él querer, y es como que se van nivelando para bien, nivelando para Claro, arriba. Es sí. importantísimo. Y por eso Más re- a veces es muy importante estar en esas asociaciones, estar de forma participativa a nivel grupal, porque nos da muy buena idea de lo que está sucediendo. Puede ser con la zona, porque hay unas condiciones físicas y ambientales que no podemos manejar, pero al mismo tiempo puede ser con esa misma educación y ese mismo acceso que vamos a tener a educación, a asesorías, buscar más apoyo de los profesionales, al mismo tiempo obtener créditos digamos, seguir avanzando con el negocio y a veces pedimos, o sea, digamos que reúne todo, pues también si vamos a pedir unos recursos económicos, ¿en qué debería de yo, por ejemplo, meter ese peso adicional, ¿cierto? O sea, hay dos maneras de ganar dinero, ¿cierto? De cierta manera, o es maximizando las utilidades o minimizando los costos y los gastos. Entonces, tú con una buena información puedes saber las dos cosas, ¿cierto? Puedes saber dónde debo mejorar, qué, digamos, puedo recortar. No siempre es con personal, porque, digamos, es una situación que a veces también limitamos a nivel empresarial en todo el mundo y en cualquier sector de que siempre a veces es solamente el personal la única manera de solucionarlo y no es así. Pero hay otras cosas, pequeñas detalles que también van haciendo diferencia. Exactamente. Y no solo eso, sino también tener en cuenta que muchas veces sucede en el rubro ganadero, y más que nada que generalmente las empresas tienden a ser agrícolas ganaderas, Uh-huh. suele pasar mucho de que sacan ingresos de alguna de las actividades para cubrir costos de otras. De otra. Y eso es muy normal. Y al momento de analizar las actividades, es como que muy difícil porque uno no termina nunca de saber bien si realmente le está yendo bien, le está Aquí, yendo bueno, mal, porque sí, y es normal en el sentido de que uno siempre tiende a necesitar en ese momento comprar suplemento, en ese momento comprar agroquímico, y con la plata que se tiene, con el dinero que se tiene en ese momento se saca. Entonces es imposible decir, tengo que comprar que la soja o el maíz cubra sus propios costos, que es lo ideal, pero cuando hay que comprar, que saque plata de otro lado, o que haya que comprar suplemento, y justo coseché de mi grano y vendí, y con esa plata compro para... Entonces es muy complicado. Y también hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que tienen lo que se denomina la planta de alimentos, ¿verdad? Que es el engranaje exacto entre lo que es la actividad agrícola y lo que es la actividad ganadera,
Ujú. pero comúnmente como que saca de la agricultura para dar a la ganadería con todo el proceso, pero uno tiende a no tomarla como una unidad de negocio, como un negocio aparte. ¿Por qué? Porque no tiende a producir alimento para vender a la calle, para vender al mercado, tiende para consumo propio. Entonces, como es consumo propio, uno de los fenómenos más comunes es al no contabilizar y no ver y decir, la plata no se me fue, al no sentirla tangible a ese egreso o esa fluctuación de dinero, el productor siempre tiende a decir, no, la verdad que no sé porque, no sé porque en realidad no me costó nada darle de comer al ganado porque Estaba de ahí. saqué Ujú. sorgo forrajero, lo procesé y se lo di de comer. No, bueno, pero el sorgo forrajero tiene un costo para producirlo. La planta Claro. de alimento que produce tiene un costo en luz, en maquinaria, en empleados, en todo, y la ganadería también tiene su costo. Entonces, es como que hay que entender y saber diferenciar las unidades de negocio y los centros de costo para poder tener un manejo mucho más prolijo entre las actividades al momento de hacer justamente ese tipo de cierre. Es Sí, importantísimo. ya hemos hablado aquí de indicadores y también hemos hablado incluso de costos, ¿cierto? Que es como tener esos presupuestos en costos, pero también de cierta manera planificar qué indicador queremos según, Exactamente. pues, coherentemente con ese presupuesto, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Es importantísimo justamente, ahí vamos a cambiar, Sí. eh, es importantísimo conocer eso. Y como le digo, la actividad agrícola ganadera es una actividad que está todo el tiempo, muchas veces con manejos irregulares en información. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y ser prolijo, ¿no? Y ser prolijo. Y mientras, Carlos, mientras más los ciclos sean extensos, con, por ejemplo, con las ganaderías de carne y cuando son extensivas, es mucho más complejo manejarlo. Eh, Ese Es mucho. tema del inventario ganadero, cuando tenemos, pues, digamos, tantas hectáreas que, digamos, controlar de cierta manera su información. Por eso yo colocaba el ejemplo de las ganaderías de leche, que son pues obviamente como tienen un flujo efectivo mucho más constante, ellos requieren tener una información mucho más detallada, pero digamos que todo en su escala o su sistema requiere tener una información Y es organizada. es un sacrificio de hacerse la cultura de la toma de datos, ¿no? Sí, así es. Por eso, Bueno, bueno, Carlos, por por acá ejemplo, con esta diapositiva. una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de rubro, ganadero obviamente, es el tema del inventario, justamente como vos decías. El inventario que es importantísimo conocer cuánto es la cantidad de animales que yo tengo por inicial, ¿bien? Hoy por hoy existen muchísimas tecnologías que nos permiten llevar esa identificación y esa trazabilidad de animales, aretes, tatuajes, implantes, no sé, el tema del marcado, e inclusive hay inclusive tecnología de lectura de retina de animales que se está usando mucho en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el puntapié inicial para llevar una buena gestión en la parte ganadera, para mí el punto número uno debería conocer cuál es mi inventario y tenerlo actualizado todo el tiempo, ¿no? Tenerlo actualizado con todo lo que son los ingresos, las salidas, los nacimientos, las compras, Carlos, las... ¿cada cuánto nos recomiendas estar revisando esa rotación de los animales, Bueno, de ese inventario? depende mucho de la actividad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Ujú, esa actividad está vinculada a la carne, generalmente se arranca como puntapié inicial con un inventario inicial de todos los animales, control de arete y demás, ujú. y comúnmente se hace, yo por ejemplo, en mi caso particular, yo hago actualización de inventario después de cada venta. Bien, entonces es una cosa de ahí uno tener ganado propio que pasa obviamente de la cría a la recría y después se pasa a la parte de filo determinado y también Sí. siempre hay una situación de ingreso de ganado. Entonces cada vez que se arman y se conforman las tropas, que uno las conforma por pesaje, por distribución de dietas y demás, el momento en que sale ese animal, generalmente ahí nomás se actualizan. Lo que sí es importante tener anotado es el tema de lo que son las bajas, ¿no? Eso yo creo que lo controlo y hago que se controle semanalmente, al igual que el tema de los pesajes.
Para otras actividades también, por ahí el tema este de llevar lo que es el feedlot, o llevar lo que es la ganadería de engorde, es mucho más importante porque ahí sí vos necesitas una trazabilidad, porque al animal lo tenés contado con el tema de los días, porque día o semana que es extra, a nosotros nos representa plata, nos representa un costo. Entonces es importante, y generalmente el ganadero en ese tipo de actividad lo que tiende que es a minimizar el periodo o ciclo productivo que tiene el animal y a maximizar el tema del peso. Entonces, para conocer bien es importante tener esa trazabilidad del animal que generalmente se la logra con una buena toma de datos, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, el tema de la ganadería comercial, y pasando al segundo paso que para mí es importante, es el tema de los pesajes, ¿bien? El tema de los pesajes a nosotros nos va a permitir, generalmente yo recomiendo hacer pesaje, obviamente que va a depender de la logística que tenga el campo, en la finca, en la hacienda, ¿no? Porque uno dice, bueno, por mí hacer pesaje todos los meses, cada 30 días, que sería óptimo, o hacer pesaje cada 45 días, pero muchas veces Ujú. este, implica toda una logística de traslado de animales que es totalmente imposible. Entonces, comúnmente se pueden hacer tal vez el pesaje de ingreso, un pesaje intermedio y el pesaje de salida, porque Ujú. es difícil, pero por ahí no hay que ahogarse en un vaso de agua, sino que existen otras metodologías de conocer ese pesaje. Por ejemplo, hay muchos veterinarios que conocen el tema del pesaje calculado más o menos a ojo, con el tema de la repartida de suplementación, con el tema justamente de la toma y de la medición de comedero, de la medición de comedero de todos los días, Ujú. va aumentando y De las disminuyendo las raciones. estaciones, y uno va conociendo un poquito la tropa, en que a ojo está justamente el tema del pesaje. Para mí es importantísimo, y sería óptimo justamente llevar una trazabilidad de animal por animal, identificado con caravana, con arete, con tatuaje, con marcado, con lo que sea, porque a nosotros ahí nos va a permitir tener, más allá de la precisión justamente del pesaje, conocer el tema del engorde diario, ¿no? El ADP, el aumento diario de peso, que eso se lo puede sacar apenas uno termina de hacer una pesada. Bien, con el tema del pesaje, lo más importante es conocer con el inventario un pesaje de inicio. El pesaje de inicio puede ser apenas llegue el animal al predio, o si hay una sesión dentro del predio donde el animal llegó a una determinada categoría, un determinado peso, y pasa justamente a lo que es la actividad de recría o a lo que es la actividad de engorde, y tener registrado ese peso de inicio con el que nosotros vamos a medir. Y después, obviamente, tener marcado una serie de pesajes a través del tiempo, digamos, que uno recomienda por ahí que sean entre 30 y 45 días. Hay veces que obviamente por logística no se puede, pero bueno, se puede hacer también cada 60 días. Lo importante es tratar de hacerlo la mayor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, en primera instancia, conocer cómo está avanzando y evolucionando la tropa, conocer el tema del aumento diario de peso y corregir sobre todo el tema de la formulación y la repartida de dietas. Sí. Es fundamental. Bien, hablando de eso, justamente la segunda opción y la segunda necesidad que surge en cuanto al manejo de información es el tema de la suplementación y la repartida. Cuando nosotros hablamos de suplementación y las repartidas, por ahí hablamos de todo lo que son las dietas, o todo lo que son las preparaciones de fórmulas, que generalmente los veterinarios, los ingenieros agrónomos, los ingenieros zootecnistas, perdón, conocen, y es importantísimo dos puntos en clave. Primero, el tema de la repartida, la eficiencia de repartida, es decir, para mí punto número uno es la continuidad, es clave la continuidad de la repartida en lo que es la ganadería, que estamos viendo ahora, la ganadería comercial o de engorde, porque cuando uno corta ese periodo, si bien es cierto, el animal tiene esa capacidad de regenerar y de ganar peso a pesar de que por ahí hay un periodo de corte justamente de esa suplementación. El animal, después de que se lo vuelve a suplementar, tiende a recuperar esa ganancia de peso por ahí en un periodo más corto, pero sí es importante tener en cuenta de que muchas veces esos animales, al dejarles de dar de comer, el tema de la flora intestinal y todo lo que tiene que ver con el rumen, todo ese ambiente ruminal, le cambia mucho y le perjudica en el tema del engorde cuando uno maneja el ADP. ¿Bien? Ujú. Entonces, es importantísimo conocer, y para mí tener justamente
un registro diario de todas las veces que se le está dando de comer, de ver las líneas que se le da de comer, de ver justamente el animal, los comederos, respetar las distancias de comedero para que el animal no compita, para que no coma el más fuerte y el otro se quede con pesaje menos, porque se desnivela justamente el promedio de pesaje de tropa, y tener justamente al final un porcentaje, que lo vamos a ver más adelante, de efectividad de repartida, que no debe bajar del 90-92%, porque ahí sí, obviamente depende de la infraestructura, hay veces que por tema de infraestructura se complica, o se rompe el mixer, o llueve, o hay, no sé, pero es como te digo, en este tipo de rubro o actividad, cada día que pasa, cada semana que pasa, condiciona muchísimo el negocio. ¿Bien? Ujú. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta con el tema de la trazabilidad, con el tema de los aretes, es el manejo justamente de la sanidad, que es todo el tema de la vacunación de aftosa, cicloaftosa, la ivermectina, todo lo de ivermectina, todo lo que el animal se le ingresa y se le mete, es importante registrarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ese costo, además de hacer el costeo por tropa, el costeo por actividad en general de toda la campaña, es bueno conocer cuánto es el promedio por cabeza, ¿no? De lo que serían justamente estos dos costos importantísimos para la parte esta, la actividad esta, que es la sanidad y la suplementación. ¿Estamos Ujú. de acuerdo? Es Sí. importante conocer cuánto se me va a mí por cabeza en sanidad y cuánto corresponde a lo que es la suplementación. Ujú. ¿Bien? Dos El rubros tema, diferentes que tenemos que tener en cuenta, así es. seguro, seguro, es importantísimo en el tema de la ganadería comercial ese registro y ese llevado bien conciso de todo lo que es la suplementación y todo el manejo de la sanidad, que es muy fácil de llevarlo a través de planillas o a través de anotarlo cada vez que se hace, se marca y se anota, y mucho mejor si uno tiene la posibilidad de un software agropecuario, ¿no? Sí. Que puede registrar y hoy en día existen los bastones que uno le mete con el chip en el arete y sale toda la información perfecta de todo lo que tiene el animal, lo que consumió, el tema del pesaje, un montón de información que es muy fácil de Sí. leer y después obviamente desemboca en un análisis mucho más profundo, ¿no? Con el tema de Ujú. las cabañas, una de las cosas que hay que tener en cuenta, o una de la información que para mí es importante, estoy descubriendo América con esto, ni estoy generando nada nuevo, es el tema del manejo de los servicios, el tema obviamente de la suplementación, porque también en algunas etapas, en algunos periodos, a algunos toros reproductores se le da algún tipo de dieta Algo especial, adicional. exactamente, y lo más importante para mi punto de vista es el tema de el costeo y el manejo con trazabilidad del tema de todo lo que se le mete, de lo que es sanidad, lo que son las hormonas, lo que son la vacunación y todo. Importante justamente tener esa trazabilidad por cabeza, porque en este negocio lo que importa cuando uno va a las exposiciones, a las ferias, a los remates y demás, si uno vende pajuelas, un toro campeón, uno vende un toro campeón o servicio, es como que uno va con la papeleta de esto Respalde. y es hijo de, es padre de, es campeón, y lo que más se apunta justamente es eso, es la genética. Y la genética, uno de los puntos clave de la mejora, es el tema de conocer la trazabilidad y de conocer qué le estoy dando y cómo le estoy dando, y obviamente más allá de la raza y más allá de muchísimos otros La factores, genética, sí. pero todo lo que uno El puede manejar, manejo. todo lo que uno puede manejar y todo lo que uno puede justamente este, conocer de todo lo que es el manejo en cuanto a la información y la trazabilidad. Bien, eso es muy importante para este rubro. Y después justamente, ahí para el tema de lo que es el tema de la lechería, bueno, el tema de la lechería es bastante más amplio en cuanto a la cantidad de criterios y cosas que uno, bueno, ya después vamos a pasar bien la diapositiva, la cantidad de cosas que uno tiene que analizar, el tema, por ejemplo, el tema de las pariciones, el tema del manejo de los destetes, que es algo importantísimo y que no muchas empresas manejan bien, que no muchas manejan con una calidad de información importante. Obviamente también abarca, que hablábamos anteriormente, el tema de la suplementación, el tema de la sanidad, que también es importante, a pesar de que no es el punto por ahí clave, porque generalmente son están en otro periodo, digamos, de consumo. Y también, bueno, si tenemos el tema, por ejemplo, de tambo, conocer el tema de la producción, conocer el tema de cuántas vacas tenemos, el tema de las vacas
producción, conocer el periodo de destete que tienen, el periodo de la cantidad de vacas que tenemos en parición de los últimos 90 días, etcétera. Y otros dos conceptos también que por ahí cuesta mucho llevarlos y que no muchas empresas lo tienen tangibilizado en números y en índice, que es importantísimo, el tema cuando hacemos cría, el tema del rechazo y el tema de la mortandad de cría. Yo creo que eso es, en este tipo de actividad y en este tipo de rubro, yo creo que esa es una de las oportunidades de mejora más grandes que uno tiene, ¿no? El tema justamente de llevar el manejo de información y los índices, ¿no? Los índices que tenemos de rechazo. Es muy importante de todo esto lo que venimos hablando, que son sencillas preguntas, como quien dice, del rubro de cada uno de lo que va a manejar, que debería conocer cualquier productor. Es importante no solo conocerla, sino tenerla actualizada. Me parece que si uno hace un trabajo impresionantemente grande con todo lo que tiene que ver con el recaudo de información, no la dejemos en un libro, la cerremos y la tengamos ahí, no. Si uno logra la misión difícil de lograr justamente recolectar información para tenerla, que se haga esa sana costumbre cultural del manejo para todas las gestiones de acá en más. Porque por ahí uno dice, ¿cuál es tu índice de destete o de preñez o tu porcentaje de efectividad en servicios y demás? Y te tiran una cifra. Y vos decís, ah, qué bueno. ¿Y de dónde? No, hace 3 años me vino un tal persona y me la puedo obtener el número, me puedo obtener la cifra. Bueno, hace 3 años, pero ¿cómo te estás manejando ahora? Igual te dicen, mismo proceso, doy de comer lo mismo, pero eso no te garantiza de que si hace 3 años vos tenías un número, hoy por hoy tengas el mismo. A pesar de que justamente la gestión sea la misma, muchas veces no te garantiza eso. A mí me tocó muchas veces trabajar con productores que conocían números, conocían índices, conocían cifras y las llevaban de hace más de 10 años. Súper, súper. Carlos, y no solamente, lo que pasa es que también a nivel mundial, nosotros, y bueno, acá en Colombia dependemos a nivel de alimentación de los animales. Y esos costos del maíz, ¿cierto? Que es uno de las materias primas principales, nos generan muchísimos, muchísimos movimientos en esa curva de los costos. Por eso el costo de X producto, porque digamos, en estos momentos yo estoy trabajando con una empresa como analista de crédito y viendo todos estos proyectos en el mismo cliente, en un mes a un mes, veo la diferencia en los costos. Y llego y me dice, tenía el costo por hectárea de tanto y ahora resulta que mi costo se incrementó, o sea, no voy a hablar de porcentaje, pero puede ser más, o sea, bastante, bastante. Bueno, digamos que un 40%, hablándolo así en porcentaje. Es bastante, o sea, es bastante, digamos, en cuanto a los cambios y, pues, y es el mismo cliente, la misma zona, el mismo producto, todo, todo. Y en cuanto a los precios, algunos juegan a favor y otros juegan bastante en contra. En estos momentos con el café, todavía aquí en Colombia, se ha pagado muy bien. Cuando veníamos, por decir, a 90.000 pesos la arroba o 900.000 pesos la carga y llegar a 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000. Entonces, tanto los ingresos a los costos con el tema de los insumos agropecuarios, de los fertilizantes, de la alimentación del ganado, es uno de los costos que varían más y por eso es muy importante estar muy pendiente de esos rubros, donde digamos, cuál es la participación de esos rubros y qué tanto me puede afectar, porque puede ser que las ganancias es muy, muy, digamos, identificadas por alguno de estos, ¿cierto? De alguno de estos cambios, ¿cierto? Sí, sin duda. Igual, también a nivel ambiental, puede que le estemos dando más alimento. ¿Qué estará pasando con las personas que nos están colaborando para darle las raciones? ¿Qué controles le estamos dando? O sea, hay un montón de detalles y acá hablando de costos,
con eso el tema de los costos, cuando somos tan dependientes a nivel de materias primas y insumos, esto puede jugar bastante a hacer esas variaciones. Tal cual, sin lugar a dudas, es innumerable, es pero realmente innumerable la cantidad de factores que dependen justamente de un montón de cosas en el rubro agrícola ganadero. Yo, por ejemplo, lo que siempre trato de inculcar es cuando uno toma información y tiene información, por ejemplo, en un pesaje, Ujú. cuando conoce eso, es decir, bueno, está bien, perfecto, conozco esto, conozco que mi dieta está en base de maíz, harina de soya solvente, núcleo, sales proteinadas y demás, perfecto, bueno, este es el engorde que yo llegué, esta es la aspiración, esta es mi planificación, este es el ejecutado, perfecto. Eh, no, pero ¿sabes qué? Me subió mucho el maíz o lo quiero cambiar por soja o lo quiero cambiar por sorgo. Entonces uno dice, no, bueno, Ajá. lo primero que empieza a ver es, bueno, ¿cuánto está el precio? No, se me fue muy caro, no, se me fue muy barato. Entonces, yo creo que cuando uno tiene que tomar ese tipo de decisiones, lo primero que se tiene que meter en la cabeza es decir, ¿cuál es mi relación de costo-beneficio? Y Ujú. cuando yo hablo de costo-beneficio, me refiero no solo a decir, no, pero si yo pongo cambio de esta dieta porque el sorgo o el trigo o la soja me bajó, me subió de precio, yo estoy haciendo una dieta más barata. Bueno, sí, perfecto, pero no te entra ahí solo, no entra en juego eso. Entra en juego cuánto es, por ejemplo, la La efectividad. conversión No, claro, lógico. y la Entonces, efectividad, sí. no, A bueno, veces no, claro, no si uno compensa, no no compensa, compensa dice, hacer no, cambios bajó el y... precio, Ujú. tal cual. Me bajó el precio, entonces no voy a cambiar la dieta porque, no, bueno, pero ¿sabés cuánto es tu efectividad de conversión usando este grano? Es de esta. Bueno, si vos cambiás de grano porque te baja el precio y podés darle esa cantidad modificando la fórmula, tenés que ver si realmente con la efectividad de conversión, si al final esa dieta, cuando vos la cambiaste, te representa realmente en la relación de costo-beneficio, vale la pena hacer eso, porque uno dice, no, bueno, o por ahí me pasa que es al revés. Por ahí me pasa que es al revés, que muchas veces dicen, vamos a cambiar la dieta a este grano. No, bueno, pero el grano en pizarra está más caro. O no, bueno, no importa, pero yo sé que pagando un poquito más el precio del Era grano, mayor ganancia. tengo mejor relación de justamente la efectividad de conversión, y si yo tengo una mejor efectividad de conversión voy a tener animales que me van a engordar mucho más, y cuando me engorde mucho más voy a disminuir, ¿qué? Voy a disminuir el ciclo, el periodo productivo. Entonces por ahí, si vos te pones a hacer el costeo de cuánto es lo que yo invertí de más en pagar ese grano y cuánto me ahorré en 15 días, en 20 días, o que lo saqué al mes, un mes antes al animal, me ahorré un mes de suplemento. Y equipara y capaz que, entonces, son decisiones que uno las Que toma. hay que apoyarnos de, por ejemplo, con los zootecnistas que saben todo este tema, pues especializados en temas de nutrición, hablando pues animal, nutrición animal, o digamos, con el profesional que digamos compete en el área, pues que nos dé las indicaciones por lo que tú dices. A veces incluso se hace una producción para consumo interno en la finca, ¿cierto? Aprovechando los diferentes recursos que tenemos, pero todo, digamos, de cierta manera, pues la idea es que nos asesoráramos para hacer bien ese balance en cantidad, en los porcentajes que nos da de esa tabla nutricional para el animal y que eso no vaya, porque también pasa, pues vamos con un buen, digamos, un buen ascenso en esa curva de ganancia, por ejemplo, el peso, el kilo, y de un momento a otro, pues le hacemos un cambio, de inmediato nos daña, digamos, todo ese recorrido que podíamos llevar, ¿cierto? Sin Entonces lugar a es muy importante que tengamos esa asesoría, es cierto, Sin lugar a es dudas, cierto. y también uno depende también de otros factores. Por ejemplo, uno puede hacer una planificación espectacular con el zootecnista, con el veterinario, y una dieta súper espectacular, con unos rendimientos fabulosos, con un ADP, aumento diario de peso espectacular, todo, y la deja servida en bandeja, tiene los insumos, tiene la fórmula, cómo va a ser con el mixer, qué porcentaje tiene que repartir, Ujú, todo. El tipo que se encarga de repartir se olvida, reparte como quiere, pone los porcentajes que quiere, hoy me olvidé de darle de comer, entonces ujú. El manejo. factores que pueden llegar a jugar en contra y a perjudicar todo lo que puede llegar a ser una planificación perfecta. Entonces uno por ahí, Exacto, ¿qué sí. tiende a hacer? Cuando no ve los resultados, no, imposible, ¿cómo no me dieron los resultados si tengo la mejor dieta, los mejores insumos, esto, aquello?
Bueno, vas y le mostras el porcentaje de de efectividad, ejecución. tenerlo de 90 a 95, tener una repartida de 78%. ¿Qué ha Ujú. pasado? No sé, de los 100 días, 21 días no se le dio de comer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que se rompió el mixer. No, es que lo que pasa es que pasó tal cosa con la manga, con el comedero, con... Un, Entonces, una persona que nos ayudaba, un colaborador le pasó algo, cualquier cosa, ¿cierto? es innumerable las Sí, cosas que muchas. campo y hay que tener justamente manejo y ojo de estar todo el tiempo ahí tratando de resolver sobre la hora, ¿no? De resolver sobre la hora y de no de esperar y como quien dice llorar sobre la leche derramada. Yo creo que es importante sobre la hora tener todo eso. Por ejemplo, cuando uno controla, y acá como pueden ver en la diapositiva, vamos a ver por ejemplo el tema de la ganancia de peso, algo Sí. muy sencillo que se lo debería manejar con una facilidad enorme es manejar el último pesaje registrado Ujú. para ver cuál es la efectividad de ganancia de peso con el tema del aumento diario, el último pesaje registrado menos el peso anterior, ya sea o el de inicio o la última pesada, y dividirlo en la cantidad de días de ciclo, digamos, que tienen esas dos fechas de pesaje, que nos puede llegar a dar, si nosotros lo calculamos bien, cada 30 días, cada 40, 45 días, nos puede llegar a dar un conocimiento de lo que es el aumento diario de la tropa y también no solo de eso, de conocer cuánto nos engorda, por ejemplo, en esta parte gráfico, un aumento de un animal de 430, que el peso anterior ha sido de 394 y que nos da un ADP de engorde de 1200 gramos diarios. No solo eso, sino que esa información no nos quedamos con solo eso, sino que ¿qué hacemos con esa información? Bueno, con esa información puedes modificar una dieta, podés conocer el tema, por ejemplo, de la carga animal, a ver si estamos próximos a los 450, con eso podés ver qué tan cargado tenés un potrero, qué índice de rotación podés tener diario de potreros por el tema del análisis del pasto y del forraje. O sea, es innumerable la cantidad de posibilidades que uno tiene a partir de tomar una planilla y hacer un numerito, una formulita sencilla como la ven ahí, como puede ser la ganancia de peso, como puede ser cuánto es el ciclo productivo. Bueno, ¿cómo saco el ciclo productivo? El ciclo productivo lo sacas simplemente de sacar las dos fechas, que puede ser del momento de venta, por ejemplo, el momento de venta del animal y el momento de ingreso, o ya sea al predio o a la actividad de engorde, y esa cantidad de días a nosotros nos va a dar un conocimiento de oportunidad de mejora, de ver en cuánto yo puedo reducir esa cantidad de ciclo de vida, de ciclo de días, perdón, de ciclo de días de los animales, porque cuando uno reduce eso, aumentando la efectividad de engorde, lo primero que nosotros nos ahorramos es el tema de plata en cuanto a la suplementación, y lo segundo que nos ahorramos es la posibilidad de hacer una rotación constante de compra-venta de ganado, y eso Ajá, es que a veces fundamental, nos ahorramos. Sí, así es cierto. es fundamental. Otra cosa que muchas empresas no tienen, yo diría la mayoría, es un análisis y un registro, como ven ahí, el tema de la sanidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno generalmente, ¿qué tiende a hacer con la sanidad? Tiende a costear a granel, digamos, tiende a costear de la totalidad de lo que se compra, no sé, por ejemplo, para Sulfor de medio litro, de un litro, fue para la tropa tanto, listo, lo costea y agarra y divide la cantidad de animales, listo, ya está. Cuando uno conoce que eso obviamente en realidad lo que se hace es, a partir del pesaje del animal salen las dosis, lo que se debería hacer, lo que es correcto hacerlo si uno quiere costear bien el tema de la sanidad, como habíamos visto anteriormente, por cabeza y tener un promedio por cabeza de lo que te cuesta, es registrar justamente las dosis y esas dosis tenerlas valorizadas para poder conocer cuánto es que se va a la sanidad, no solo en la tropa con exactitud, sino por cabeza y cada una de las cabezas para tener esa toma de decisión y también controlar, obviamente, cuáles son las cabezas que por ahí, porque puede pasar con rodeos muy grandes, cabezas que por ahí no se escapan y no están registradas como que recibieron tal dosis de algún tipo de insumo o medicamento. ¿Bien? Es importantísimo eso. Después, bueno, el tema de la suplementación, como les hablaba recién, que es muy bueno conocer la formulación de la dieta y cuánto es lo que me cuesta a mí, porque uno por ahí va fluctuando con el tema de las dietas, con el tema de los precios y los insumos que varían por ahí en periodos distintos de compra, porque uno tiene que ir comprando y comprando, pero es importante conocer el simple detalle de cuánto es lo que nos cuesta la dieta que estamos dando.
no solamente qué efectividad tiene, qué porcentaje tiene o qué índice de conversión tiene la dieta, sino conocer el costo. En este caso, por ejemplo, este costo se saca obviamente por tonelada y esa tonelada uno la convierte en el costo por kilo para después justamente cuando uno toma el registro de la cantidad de repartidas que se le hace al animal, lo multiplica por el precio del kilo que nos está saliendo la dieta y sale exactamente cuánto es lo que nos está costando ese animal en repartida, en dieta. Y sale justamente de lo que te comentaba, María Fernanda, de toda la trazabilidad de información que uno viene ensamblando y ensamblando como una cadena con cada eslabón y todo sirve. Entonces es importante darse cuenta, a mí me pasa mucho cuando uno va a capacitar en toma de manejo de datos e información a las empresas, que la gente que uno le pone la cartilla, le pone el cuaderno o la tableta para que anote, te mira con cara como de, oh Dios, ¿para qué tengo que anotar esto? Y es como que no lo entienden en ese momento, y como que es doble trabajo, y como que ¿para qué? Si esto yo no lo llevaba así y todo. Entonces uno cuando le cuesta a esa persona que se tome la manía o la buena costumbre de la toma de datos, lo primero que uno tiene que hacer es mostrarle cuando uno hace un cierre, cuando uno hace un cierre técnico, económico, de gestión, es mostrarle a esa persona, mirá, este tipo de información y esta decisión que tomamos sobre la hora que nos representa esta ganancia económica es gracias a la información que vos tomás. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso te permite al tipo no solo tener sentido de pertenencia con el proyecto en sí que se está llevando, sino tener responsabilidad con la toma de datos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el tema de la suplementación, la distribución de insumos, como pueden ver, el tema del costo por dieta, esa dieta valorizada nos va a permitir justamente saber cuánto es lo que nos cuesta repartir al animal, cuánto es lo que nos está dando en cantidad de kilogramos que le estamos dando de comer y cuál es la efectividad de repartida que justamente sale de la totalidad de días de ciclo que estuvo el animal, cuántos días estuvo comiendo y cuántos días no estuvo comiendo. Eso generalmente yo recomiendo que supere el 90-92% y que esos 2, 3, 4 días que no se dio sea realmente un motivo válido, ¿no? Sea realmente un motivo válido por el cual no se pudo suplementar, porque, como te digo, en este tipo de rubro es importantísimo el tema ese, ¿no? Después, obviamente, tenemos en todo lo que tiene que ver con el rubro de la producción, algunos índices que también nos van a indicar una mejora continua en cuanto a la gestión, por ejemplo, el tema de la efectividad de los registros de los servicios, tener bien el tema de los toros y las vacas que uno está sirviendo anotados, para después llevar esa trazabilidad de ese registro de cada uno de los animales, tener justamente una planilla de toma y manejar algunos índices, digamos, el tema, por ejemplo, de la preñez, por ejemplo, el tema de la preñez, anotar la totalidad de las vacas que quedaron preñadas luego del primer tacto, de la primera palpación después del servicio, obviamente, sobre la totalidad de vacas que se metió en el servicio, y obviamente esperar que ese porcentaje o ese índice sea superior al 90%. Ahora, cuando es menor al 90%, ahí es donde uno empieza a analizar y a ver, bueno, con los veterinarios, con la gente competente en ese rubro, de ver el por qué es lo que me está pasando, a dónde es donde yo estoy fallando y en realidad a dónde es donde hay una oportunidad de mejora, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las pariciones, el tema de los destetes, son índices que uno tiene que conocer y tiene que tener, como quien dice, metido en la cabeza la alarmita de saber que si este índice va por debajo, es una alarma para mí. Es una alarma y es una oportunidad de mejora. Por ejemplo, tener, no sé, un destete inferior al 80-75%, tener que ver el por qué está pasando. O, por ejemplo, el tema de la mortandad también, o el tema del rechazo. Muchas veces el tema de cría con los terneros y con los terneros al pie, digamos que le llaman, uno no le toma mucha importancia porque es un número muy ínfimo, muy chico, el tema de la mortandad que se puede dar justamente en el periodo de lactancia o que ya nacen así, y como generalmente de una camada de 100 vacas tenés 2, 3 comúnmente, uno tiende a
de 100 vacas preñadas, obviamente hablando, ¿no? Uno tiende a no darle mucha importancia, pero porque sabe que son posibilidades y está dentro de, de todo lo que es, en cuanto a porcentaje, es bajo, estamos de acuerdo, pero si uno aspira a corregir y a encontrar, tal vez a encontrar cuál es la falencia o la oportunidad de mejora, con la gente esta que te comento, que está justamente capacitada para mejorar eso, tengamos en cuenta que estamos hablando de cabezas, y una cabeza representa a futuro, sea para lo que sea que esté destinada, representa ingreso. Entonces, muchas veces uno dice, por ejemplo, el tema del manejo de bienestar animal en lo que es ganadería comercial, cosas sencillas y tontas que uno no tiene en cuenta, como el maltrato de los animales, que les pegan, que los golpean y demás, o el tema del calor de los animales, y se terminan muriendo, y son animales que se te terminan muriendo con 450, 500 kilos, y es una actividad que vos vendés por kilo. O un ternero que uno por ahí, tiene un bajo porcentaje y se le muere por un descuido, o no se da cuenta, por ejemplo, de que es un ternero rechazo, de que la madre, por tener una vaquillona primeriza, no le gusta, o por el tema hormonal, no lo reconoce, y ese ternero, si uno dice, bueno, no sé, o lo capta y se da cuenta tarde, ese ternero puede pasar las primeras 12 horas, 6 horas, 24, 48 horas sin tomar leche. Y uno no se da cuenta y lo ve ahí en el medio del potrero, no lo identifica, no lo separa, no se da cuenta que la madre lo está rechazando, y ese ternero se te termina muriendo, y al día siguiente te levantas a las 5 de la mañana, vas a ver y lo encontrás muerto. Y decís, ¿qué pasó? Y te das cuenta, ese ternero llevaba 48 o 24 horas sin tomar leche. Entonces, uno dice, no, son mínimas las muertes que tengo, son 2, 3. Bueno, pero si podés no tener ninguna, yo creo que es Sí, importante. así es. Eso, y eso se representa en dinero. Cada cabeza, cada cabeza, Claro ya que sea sí. la destino que tenga, cada cabeza representa eso. Cada cabeza representa dinero, a la larga o a la corta. Y lo más importante, tiempo. Tiempo y dedicación. Porque uno cuando habla de un ternero que fue para, después pasa a torillo, a torete, y que fue para reproducción o que fue para canto, no se da cuenta que en realidad estamos hablando de 3 años. Estamos hablando desde el momento de gestación de la vaca, la inseminación, el momento de todo lo que es el tema del periodo de la vaca preñada, el tema del destete, control. O sea, estamos hablando que si uno pasa a días, a meses, estamos hablando de un control y de un proyecto que tarda 3 años, mínimo 2. Entonces, imagínate vos tener ese control durante 2 años y por un descuido perder todo. Todo lo que involucra los costeos de lo que tiene que ver con la genética de las pajuelas, el tema de los servicios, el control, el tema de la palpación, y te olvidaste de poner una vacuna de brucelosis, una tontera, porque no la tenías numerada bien a la vaca y se te mueren. Entonces, son pequeños detalles, y yo creo que en los detalles está la clave. Sí, así es. En los detalles está la clave de tomar pues como las mejores decisiones y poder optimizar, digamos, todo como tal los recursos que tenemos que siempre son limitados. Entonces, pues tener información de por qué se nos están muriendo los animales, qué está sucediendo con el alimento y demás, es bastante, o sea, hace la diferencia, hace la diferencia. Carlos, Seguro. Y por ya último, que sí, eso, sí, lo que pasa es que como ya llevamos más de una hora, entonces la no sé última, si simplemente, prefieras, el bueno, tema de la producción de vacas listo. también, el tema de la producción de leche y demás, de vaca por litro y todo. Así que, bueno, son diferentes tipos de fórmulas. De todas formas, esta la vamos a dejar bien colgada en la página para que puedan consultar. Cualquier cosa, ustedes saben que me escriben. Si me permitís, voy a prender un poquito la luz para que ya se me vea de todo en la sombra que está hablando acá, y ya hacemos un cierre. Si no sé si Sí. alguien está preguntando y demás, si me permiten. Como para darle un poquito de cierre a todo esto, que Muy bastante, bien. bastante productivo estuvo, toda esta charla. Carlos, muy, muy buena la información. Considero que es muy bueno darles como el tiempo a ellos también de revisar las diapositivas, que las vamos a publicar y que nos dejen las dudas ahí en los comentarios. Luego podemos hacer un en vivo
más Seguro. cortico para que resolvamos como algunas dudas, ya que también en estos momentos tengo un compromiso, entonces Seguro. me parece, o sea, te agradezco muchísimo por toda esa información tan valiosa. También que puedan, Pregunten lo que quieran. Yo sé que de pronto hay algunas dudas de conceptos, porque a veces también desde Argentina, pues digamos que se maneja de una manera diferente, pero sé que el sistema como tal y digamos todos los consejos que hablamos hoy es bastante importante para todos y los que estamos en temas de ganadería. Entonces, Carlos, agradecerte bastante. tema que les interese también que se pueda hablar, ¿no? Que puedan Eso. comentar, que puedan charlar. Comenten, propongan, acá estamos, acá los escuchamos, vamos a tener luego más espacios, igual si de pronto algo más específico podemos sacar también una charla pues específica, no en Instagram, sino para que pues puedan verlos todos por Google Meet o Zoom o alguna de estas plataformas. Entonces nada, pues estamos muy pendientes y muchas gracias a todos los que se conectaron, que les pareció muy interesante. Igual recuerden, vamos a subir entonces las publicaciones para que revisen bien todas estas fórmulas, porque hablamos de los diferentes rubros y de las fórmulas que Y hay podemos usar ahí de ahí en adelante. sobre Ajá, muchos otros índices que son importantes también, que no me exacto. para son un poquito más específicos, pero sí, de todo, hay de todo, la verdad que sí. Mira, Mucho, ese tema de los indicadores, o sea, colguemos esto y lo de los indicadores lo podemos hablar. Yo sé que le sirve a muchos. Si nos colocan en los comentarios que están muy interesados en esto, con todo gusto hacemos un espacio adicional para que lo hablemos. seguro que sí, los indicadores en cuanto a fórmulas son de manejo prácticamente universal, lo único que puede variar, obviamente, en cuanto a los porcentajes para ver si realmente me sirve el indicador, hay un montón de factores que varían, el tema Ujú. lugar, el tema clima, hay muchísimos indicadores. Yo por ahí conozco un poco más de indicadores de lo que es Argentina y lo que es Bolivia, pero sirve para nutrirnos de por ahí abrir el debate de cómo se manejan esos indicadores en Colombia o en otras partes de Sudamérica, y sirve como conocer también y formar una comunidad también de información, que es lo más importante, ¿no? Compartir. Claro, así es, Carlos. Gracias, Bueno, Fernanda, y chicos, entonces, y encantado cuando quieran volver a hacerlo por alguna otra plataforma, por acá, del tema que quieran, uno siempre está predispuesto, uno ama lo que hace, disfruta lo que así. hace, se nota, María Fernanda, también que disfrutás lo que haces, así que bueno, simplemente agradecerte por eso. Carlos, a ti, mil gracias y a todos los que nos acompañaron. Y bueno, pues seguiremos hablando de esos temas de a poco. Y recuerden entonces dejarnos en los comentarios alguna Me siguen, recomendación, algún tema, cualquier alguna duda, escriben, lo que quieran. en mi página, cualquier cosita me escriben y estoy para ustedes, Sí, para que necesiten. en la página de Agroemprender Colombia, en equipo, pueden encontrar a Carlos y las redes sociales también. Están ahí para que le sigan, para que aprendan bastante también de él. Es un colega también a nivel administrativo muy teso que necesitamos muy buena gestión de nuestras agroempresas. Así que, Carlos, muchas gracias. A todos una feliz noche. Buenas noches, Chao. ya, hasta luego. Hasta la próxima.